Bueno, buenas tardes. Gracias por la asistencia. Va a ser una charla con Jorge Alemán, ¿sí? Tipo diálogo, es lo que me proponen. Vamos a ver si le podemos sacar un poquito más de jugo que hablar yo. Y bueno, el título que pusimos es un poco provisional. Populismo, neoliberalismo y el proyecto de una izquierda lacaniana. Bien. En principio, como dije, creo que no hace falta presentación, no dije Jorge Alemán, pero bueno, hay que decir poeta, escritor, pensador, filósofo no, parece, pero por ahí anda, me parece, las labores. Se fue agregado cultural en Argentina, ahora mismo es profesor honoris causa en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de San Martín, y trabaja en la Universidad Complutense impartiendo algún seminario con Villacaña, ¿no? Bien. Pero bueno, el interés de traerlo aquí a Murcia fue para dar a conocer un poco su pensamiento. Bueno, yo me presento, soy Javier, no sé, estoy haciendo el doctorado en filosofía contemporánea, pero mi interés es en temas de filosofía política. Aquí lo tengo, Antonio Campillo, es el director de mi tesis. Y en principio, bueno, estaba tratando de investigar acerca de la relación la relación o la tensión entre el soberanismo y, digamos, el cosmopolitismo o la globalización. Ahora, el soberanismo, y acá es lo que ancla un poquito la charla de hoy, venía de mi interés por la obra de Ernesto Laclau, en La razón populista, y la recepción que había en España de sus teorías, ¿no? Que lo terminaban viendo como la última figura del discurso soberanista o de la concepción del soberanismo en el poder, ¿no? En este terreno es donde entra mi interés por Jorge Alemán, ya que es un pensador que me parece que sabe transgredir esas líneas un poquito rígidas acerca de la teoría de la hegemonía de Laclau y de una mirada crítica acerca de la situación actual en el neoliberalismo, ¿bien? Como sabemos, es psicoanalista de corriente lacaniana. Entonces lo que yo estoy diciendo, lo voy a explicar mejor él, ¿no? Es que me parece que transgrede la mirada de lo colectivo desde una posición de izquierda, fijándose en los problemas de la construcción de subjetividades en la actualidad y de cómo esas subjetividades se pueden articular en una lucha política o en una alternativa política, ¿bien? Eso para empezar. Lo que planeamos fue, vamos, un poco un caos, o sea, pero el plan era que nos empiece caracterizando un poquito. Ambos nacimos en un país donde si uno no se mueve del caos, no encuentra posibilidad de sobrevivir, o sea que... Pues ahí intentaremos sobrevivir entonces, y lo primero que se me ocurrió a mí, para ver si entramos un poquito en tema, es una caracterización acerca del neoliberalismo. Sabemos que es una palabra vacía. Mi interés académico ya lo empecé diciendo sobre el populismo. Bueno, son todas, hoy en día está en boga, son todos términos de estos que decimos, bueno, pero tal palabra no alude a nada, la definición es imprecisa. Bueno, neoliberalismo sería otra gran palabra de estas, ¿no? O sea que hablamos todos de neoliberalismo y tenemos una teoría de Foucault, tenemos 20.000 libros acerca de eso, pero ahora mismo lo que me interesa a mí es la caracterización que hace él, o que haces vos. Lo voy a tutear con vos, como hacemos los argentinos. Lo que me interesaba de tu pensamiento es la caracterización que haces del neoliberalismo, ¿sí? En tanto sustrato
en donde se dan las articulaciones hegemónicas, ¿sí? O sea que es una discusión que le puedo explicar un poquito mejor vos, con el pensamiento de Laszlo, las consecuencias del pensamiento de Laszlo, ¿bien? Bueno, a ver, el caos. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, me honran con vuestra presencia y me encanta estar aquí en Murcia porque es un lugar, hace 41 años que vivo en España, he venido muchos veranos a Murcia y también en un periodo daba un seminario para lacanianos que había en esta ciudad. Y le agradezco muchísimo a Javier el empeño, el entusiasmo que ha puesto para que yo esté aquí y que me facilite de esta manera, a través de sus preguntas, que yo intente organizar algún tipo de exposición frente a ustedes. Bueno, primero la palabra neoliberalismo. Eso implica que yo tenga que aclarar, aunque sea un poco salvaje mi modo de exposición, que todos los trabajos que he hecho yo giran en torno a 4 autores que están, vamos a decir, en el pilar de los distintos desarrollos, que son Freud, Marx, Heidegger, y el cuarto término, que es Lacan, es el que en general interviene sobre estos otros 3 autores, sobre Freud, Marx y Heidegger. Por eso la referencia que hizo en un momento determinado a la izquierda lacaniana Javier. Es decir, que hay una asimetría, no son 4 que están en la misma serie, sino que Freud, Marx y Heidegger son leídos, eso es lo que intenté hacer durante varias décadas, sobre la perspectiva de Lacan, o con la intervención de la enseñanza de Lacan en los textos clásicos de Freud, Marx y Heidegger. Hay que decir que durante mucho tiempo, durante todo el siglo XX, hace poco recibí una enciclopedia hecha por un inglés sobre las relaciones Marx-Freud, la distinción que hago, pero era el marxismo el que ponía la lupa sobre el psicoanálisis, su lupa teórica, su lupa epistemológica, revisaba el psicoanálisis siempre con bastante reservas, con bastante sospecha, el prestigio epistemológico del lado del marxismo, y luego estaban las revoluciones históricas ya realizadas. Por lo tanto, en este volumen que recibí la semana pasada, se ve un largo trayecto protagonizado por rusos, europeos y latinoamericanos, en donde se examina a Freud desde la perspectiva marxista, se lo interroga sobre el concepto de represión, se lo interroga desde el concepto de clase, sobre su posible ideología burguesa, sobre si el psicoanálisis es una nueva construcción del individualismo burgués, etcétera, etcétera. Si uno ve el panorama de esa enciclopedia, resulta que a finales del siglo XX, y tal vez en particular a través de un texto de Althusser, esto se empieza a invertir. Es decir, Althusser escribe un texto sobre Freud y Lacan donde indica que hay un materialismo en Lacan, que Lacan no pertenece a la tradición idealista o burguesa en la que el marxismo clásico lo inscribía, y empieza a darse un movimiento, se va generando un movimiento inverso donde son las puntualizaciones de Lacan las que intervienen en el texto de Marx. Y hoy podríamos decir que si atendemos a ciertas operaciones teóricas que emergieron a finales del siglo XX y a comienzos del siglo XXI, voy a dar ejemplos muy rápidos con respecto a esto para no desviarme de lo que me apuntó Javier. Bueno, podríamos ver que en el caso de Zizek, en la parte en donde él no es un performer o un artista pop, hay la parte seria, digamos, de él, ¿no? La lectura del idealismo alemán y en particular toda su lectura
hegeliano. Hay una severísima lacanización de Hegel. Para Zizek, la dialéctica no tiene nada que ver con ningún relato finalístico, ni teleológico, ni nada que culmine en una reconciliación, sino que siempre está trabajada por una negatividad irreductible, por una brecha que no puede nunca ser cerrada, que nunca puede ser clausurada, y por lo tanto Zizek hace una operación semejante a la que hizo Lacan con Freud, es decir, cuando uno leía a Lacan, uno se interrogaba, ¿pero dónde dijo Freud esto? Era muy difícil ver en la producción terminológica de Lacan, era muy difícil de reconocerla, al menos de inmediato, en el texto freudiano. Bueno, Zizek hace lo mismo con Hegel y incluso llega a afirmar que el verdadero materialismo dialéctico no está en Marx, sino que ya estaba previamente constituido en el propio Hegel. Porque, como les decía antes, arranca Hegel de la idea del Hegel koyeviano, digamos, el que justamente había tenido influencia sobre Lacan. Otro fenómeno de un orden teórico y ontológico distinto es el de Badiou, en donde de nuevo aparece Lacan, que no era un hombre de izquierdas, que yo podría caracterizar como un conservador subversivo, y en el caso de Badiou también su teoría del acontecimiento como eso que emerge en una situación de manera absolutamente excepcional, imprevisible, y en donde la situación nunca tiene recursos para dar cuenta del acontecimiento, es decir, es una irrupción que no puede ser, ni siquiera surge de lo que está latente, sino que inventa como tal, en tanto acontecimiento, un lugar nuevo. Y ese acontecimiento es el que constituye al sujeto. Bueno, esto es absolutamente tributario también de Lacan, es decir, que vemos que es también un segundo ejemplo en donde Lacan, siendo un conservador subversivo, como dije antes, siendo un pensador que más bien funcionó estableciendo un trato irónico y más bien paródico con el pensamiento de izquierda, aparece desplazado a la escena de los pensadores radicales, ¿no? Y bueno, después está el caso que hemos nombrado, que es el de Ernesto Laclau, con el que tuve el privilegio de trabajar varios años, en donde también su mayor construcción teórica, la razón populista, que es su proyecto intelectualmente más ambicioso, es el resultado de un sincretismo, se podría decir así, entre Gramsci y Lacan. Es decir, es inconcebible pensar la lógica interna de la razón populista sin referencias a la enseñanza de Lacan. Así que este es un movimiento que se dio entre el siglo XX y el siglo XXI, donde Lacan desbordó el campo del psicoanálisis y apareció en una escena relacionada con la filosofía y la política. Luego está el problema de la relación entre filosofía y política, pero eso es un tema que aquí hay presentes personas que podrían decir mucho sobre esto. Bueno, en cuanto a la palabra neoliberalismo, atendiendo, como dije al principio, que mi punto de partida son Freud, Marx, Heidegger y el modo en que Lacan puede puntualizar cosas sobre ellos, yo hace muchos años atrás establecí una homología entre lo que Lacan llamaba el discurso capitalista y lo que Heidegger llamó la técnica. Esto, discúlpenme, pero no tengo más remedio de decirlo de un modo muy sencillo, porque tendría que ser muy aburrido ahora elaborar la teoría de los discursos en Lacan o ver cómo Heidegger desemboca en el pensamiento sobre la técnica. Pero yo creo que ahí hay una anticipación o una puesta, vamos a decir, en marcha en lo que se refiere a una formalización posible del neoliberalismo, porque en el caso de Lacan, el discurso capitalista no es un discurso como los otros. Él había elaborado una teoría de 4 discursos, en todos los discursos había imposibilidades, en todos los discursos había algo que no podía ser reabsorbido, en todos los discursos podríamos decir
En la teoría de Lacan, el discurso no puede capturar todo, no puede hacerse con la realidad, no puede atrapar lo real, digamos. Siempre hay una brecha o un hiato o un vacío que el discurso no puede integrar. En cambio, en el discurso capitalista hay un punto de catástrofe porque no funciona esa lógica discursiva. El discurso capitalista sí habría que haber desarrollado el álgebra que Lacan propuso para esas estructuras, pero yo lo hago meramente descriptivo. En el discurso capitalista, en cambio, la subjetividad empieza a tener, él la pone al frente de ese discurso y está hiperconectada. Es un discurso, si ustedes me lo permiten decir así, que rompe con las relaciones de conjunción y disyunción, y es un discurso conectivo, es decir, conecta todo con todo. Si ahora observamos los nuevos teóricos del neoliberalismo, si nos aproximamos a todos aquellos que ven en el neoliberalismo una nueva mutación del modo de acumulación capitalista, la palabra conexión, la imposibilidad de establecer un corte, el momento en que se aceleran algorítmicamente todo tipo de relaciones, se vuelve siempre muy evidente, como también se vuelve muy evidente de que el neoliberalismo es un determinado tipo de estructura histórica cuyo botín de guerra fundamental es la subjetividad, pero no porque haya una subjetividad exterior, ahí se ha vuelto muy fuerte toda la tradición Foucaultiana, sino porque es capaz incluso de producirla, de constituirla, de configurarla, y por lo tanto algo que definiría al neoliberalismo es precisamente esa nueva cualidad que lo caracteriza de poder producir lo que podríamos llamar una mutación antropológica, fabricar un nuevo hombre, fabricar un nuevo ser humano. Es, vamos a decir, su aspiración. Como dice uno de los libros tal vez más completos sobre la genealogía del neoliberalismo, el de Lavallée de Dardot, ¿no?, recuerda la frase famosa de Margaret Thatcher: la economía es el método, el objetivo es el alma. Es decir, se trata de realmente y ahí voy a Heidegger, un tipo de estructura de emplazamiento, es como mis amigos heideggerianos de Madrid prefieren traducir el término alemán Gestell, que precisamente ha destruido la relación con la verdad, eso que los periodistas llaman la posverdad, y se ha hecho con la vida de la subjetividad hasta lograr modularla de tal manera que la subjetividad es una subjetividad que está todo el tiempo construida de tal manera que siempre está empujada a ir más allá de sí misma, siempre se tiene que concebir a sí misma como emprendedora o bajo una condición empresarial, siempre tiene que estar en un orden de rendimiento, competencia, en la relación consigo mismo y con los otros, y además siempre tiene que estar considerada a sí misma, esta subjetividad, como un valor que se debe auto-maximizar, vamos a decir, como un valor que tiene que oscilar entre, si designáramos de un modo esquemático esa subjetividad, pasar de S a S', es decir, todo el tiempo dándose más valor, todo el tiempo volviéndose más competente y todo el tiempo sabiendo gestionar su propia existencia en su relación con los otros, teniendo como paradigma ejemplar la figura del empresario de sí mismo, que en absoluto, así como Heidegger entendía muy bien que la técnica no eran los instrumentos técnicos, esta figura del empresario de sí mismo no es tener empresas. Si uno visita una chabola o lo que en Argentina se llama Villa Miseria o favela en Brasil, observa que ya la fórmula de la pobreza
de Marx, la clásica, la no satisfacción de las necesidades materiales, ha quedado intervenida porque hay producción de armas falsas, marcas falsas, plasmas, drogas, etcétera, etcétera. Hay todo un funcionamiento del mercado, un funcionamiento donde los propios partícipes gestionan su vida como empresarios de sí, y por lo tanto puede coexistir una miseria radical con respecto a lo que puede ser el modo de vida cotidiano con las lógicas del consumidor consumido, que son propias del neoliberalismo en su modo de producción de subjetividades. Este me parece que para mí ha sido el rasgo más diferente del neoliberalismo, romper ya con el problema de la alienación como un extrañamiento de sí, que de algún modo el sujeto, a través de una praxis, yo formo parte de la generación de la revolución, el sujeto a través de una praxis podía finalmente adquirir un lugar diferenciado, un punto exterior a la estructura, ¿no? Mi amigo Villacañas define a la revolución todavía como ese punto exterior a la estructura en su libro sobre Lutero. Aquí no habría ningún punto exterior porque la subjetividad misma está construida por el engranaje que le dio lugar y que la conformó y la moduló. Por lo tanto, se vuelve muy intensa la pregunta acerca de qué sería inapropiable, qué es lo que se podría sustraer a este movimiento que Lacan describe como un movimiento circular, sin corte, sin ninguna imposibilidad. ¿Qué quiere decir sin ninguna imposibilidad? De una manera gráfica o de una manera didáctica, que lo que es imposible ahora va a ser posible mañana. Es decir, no hay ninguna imposibilidad estructural, la imposibilidad ha quedado expulsada, la imposibilidad que para Lacan y para Heidegger tenían que ver con la verdad ha quedado erradicada, es decir, tanto Lacan, Heidegger y Freud, la verdad no puede ser jamás objetivada totalmente, participa de una lógica, no es que esté fuera de la lógica, eso sería gravísimo, pero la lógica que la sostiene es una lógica en donde la verdad no puede comparecer totalmente y ser objetivable. Bueno, en el caso del neoliberalismo, esa verdad ha desaparecido, la subjetividad comanda todas las operaciones, y esas operaciones están todo el tiempo bajo un régimen que tiene a la empresa como paradigma y la relación consumidor-consumido como uno de sus efectos principales. Ya yendo a una observación tal vez más precisa desde el punto de vista lacaniano, Lacan introduce la categoría de goce. El goce para Lacan no es el placer, pero sí es una satisfacción. Es una satisfacción que, siguiendo la línea de Freud, no está en el placer, sino que está más allá del principio del placer. O sea, Freud fue el primero que rompió el eje lógico entre satisfacción y placer. Fue el que demostró que había una instancia originaria del inconsciente en donde la satisfacción se vinculaba a algo que producía algo distinto al placer y que Lacan denominó goce. El goce no es necesaria, por ejemplo, la adicción produce satisfacción, pero no produce necesariamente placer. Su carácter repetitivo y compulsivo la va alejando progresivamente del placer. Hay un montón de relaciones con distintos objetos del mundo con los que la subjetividad mantiene relación, donde podríamos decir que son relaciones de goce. La categoría que utiliza Lacan más precisa para esto es plus de goce, jugando con la resonancia marxista de plusvalía. Eso le da un estado inercial a las subjetividades porque están ancladas a esas formas de goce. Es algo que va más lejos que la llamada razón instrumental. Mantengo con los aparatitos como un nuevo tipo de... son como unos nuevos partener, el móvil, los ordenadores, etcétera, etcétera,
pero sin hacer de esto nada diabólico ni nada negativo. Son modos en que la subjetividad se va conformando y se va construyendo a sí misma, hasta tal punto que, siguiendo estas caracterizaciones del neoliberalismo en cuanto a la potencia que tienen con respecto a la configuración de subjetividades y encadenamientos de series ilimitadas que no pueden admitir ninguna imposibilidad y en donde no se puede establecer corte alguno, hay incluso corrientes intelectuales, hablábamos antes con Javier del manifiesto aceleracionista, sí, que dicen que evidentemente los discursos políticos han quedado absolutamente cancelados y añejos, porque los discursos políticos se tienen que vincular todavía a legados históricos, a herencias simbólicas, se tienen que construir con la palabra, necesitan, digamos, de formular cuestiones con palabras, mientras que los algoritmos, las operaciones financieras, la inteligencia digital y la extensión ilimitada y transversal de todas estas operaciones va a un ritmo, a una temporalidad que no tiene nada que ver con, por ejemplo, lo que estoy intentando hacer yo aquí, que es a través de la palabra transmitir algo. Entonces, esas serían, digamos, como cualidades propias de lo que se denomina neoliberalismo, un nuevo tipo de aceleración que no se puede comparar con ningún orden simbólico y que sin embargo tiene esta cualidad de producir una subjetividad que hay que hacer notar que, ese sería el aspecto freudiano del asunto, nunca da la talla, nunca está a la altura, nunca puede verdaderamente rendir lo que se le pida, lo que se le está pidiendo que rinda. Es decir, hay un aspecto, que esto sí ya no está tratado de esta manera por los teóricos del neoliberalismo, hay una instancia que descubrió Freud, con esto también tengo que ser muy sencillo, que Freud denominó el superyo, que es una instancia muy curiosa porque precisamente por un lado el sujeto renuncia para calmar a ese tribunal de la conciencia que es el superyo, que se presenta siempre como un tú debes, como una exigencia, y resulta que cuanto más renuncia el superyo más exige. Es como un tribunal loco que no lo logramos calmar a través de ninguna renuncia, sino que todo lo contrario, el sujeto renuncia pensando que portándose como corresponde o haciendo las cosas como debe, el superior se va a aplacar, pero resulta, y ahí Lacan le da una vuelta más al asunto, el verdadero secreto del superyo es también el goce, es una ley que camufla al goce, es un goce disfrazado de ley. Aparece, es en el único momento donde Freud habla del imperativo categórico, y luego Lacan completa esto con su texto Can con Sade. Hay un aspecto sádico en el sentido de que es un tipo de exigencia en donde el sujeto siempre se siente en falta, siempre siente que no ha dado lo suficiente, siempre siente que no ha estado a la altura y está siempre en un estado de deuda. Una de las cuestiones que han estudiado todos los teóricos del neoliberalismo, tal vez sin reparar en este aspecto freudiano, es que el neoliberalismo también es una fábrica de deudores, no solo de empresarios, sino que el reverso del empresario de sí es el deudor, ¿no? Alguien que de algún modo nace endeudado o preparado para la deuda. Eso puede ir desde las naciones a las propias individualidades, pero la deuda como un lugar propia de inscripción de la específica de la subjetividad neoliberal. Una deuda, como explica Freud el superyo, que uno no contrajo nunca, sino que ya estaba destinado a contraerla. No es que uno ha hecho un acto punible o debe algo de entrada, sino que ya está constituido por la propia deuda y por la propia culpa. Podríamos decir, eso es algo que he aventurado en mis textos, que el neoliberalismo
si hay una instancia en la constitución del sujeto que ha sabido, para los cuales el sujeto no da la talla, y que además se inscriben en un marco político general, porque como tengo la oportunidad de vivir entre los dos países, veo las mismas retóricas. Miren, aquí ha habido una fiesta, aquí se dilapidó en este país un dinero que no había, y ahora tienen que pagar. Hubo una herencia donde se derrochó, donde realmente se usó un dinero que no había, y ahora tienen que pagar. Entonces se paga. ¿Es suficiente? No, yo siempre dice un poco más. Y así. Y resulta que, por ejemplo, en la Argentina, es de una gran velocidad esto. La Argentina acaba de sacar un crédito de 100 años, en menos de 2 años de gobierno ya tiene endeudadas a las próximas 20 generaciones, ¿no? Es decir que, y nunca va a ser suficiente. Es decir, mientras tanto, el discurso del presidente parece sacado de un manual de neoliberalismo actual. Es un discurso de autoayuda. La autoayuda, los managers, los coaches, son los aliados fundamentales. Es decir, esa subjetividad producida por el régimen neoliberal necesita todo el tiempo, primero, el horrible discurso de los manuales de autoayuda, que a lo único que conducen es a una infelicidad mortal, porque nadie está a la altura de lo que el libro de autoayuda propone. Y luego los managers, los coaches, los personal trainers, es decir, dado de que ya no hay ningún tipo de brújula simbólica, dado de que el orden simbólico se está erosionando permanentemente, dado de que los puntos de anclaje de ese orden simbólico han sido progresivamente destruidos, hay que hacer cursos sobre cómo ser madre, hay que hacer cursos cómo ser padre, hay que hacer cursos cómo se trata al bebé y cómo se hace cuando se muere un ser querido, y bueno, todo pasa al orden de la gestión. Escuché hace poco en Buenos Aires una madre que me dijo que el niño iba a un curso donde le enseñaban a él mismo cuándo cepillarse los dientes, cuándo tenía que ir, y aprendiera desde pequeño a gestionarse. Bueno, esto es precisamente la, digamos, coronación de lo que sería un ejercicio de producción neoliberal de la subjetividad. Así que, como ustedes ven, más allá de que efectivamente en los términos económicos el neoliberalismo no hubo nunca ninguna crisis, sino la configuración de un nuevo modelo de acumulación del capital, yo toco más bien, porque eso ya está muy bien desplegado por un montón de autores, los aspectos en donde el neoliberalismo ha sabido, en este nuevo proyecto, no había forma de hacer desaparecer el trabajo, precarizarlo, fragmentar al sujeto histórico que durante mucho tiempo alimentó la idea del proyecto revolucionario. A ustedes les parecerá que soy del siglo XIX, pero yo soy de una generación donde creíamos que la historia estaba conducida hacia un lugar y que eso era inevitable, que lo podían diferir, lo podían detener, lo podían enlentecer, pero estaba cumplida, era inexorable el destino de que la revolución se cumplía. Esto sobredeterminaba la vida de todo el mundo, porque uno se preguntaba si era revolucionario, si la poesía que escribía era revolucionaria, si lo que pensaba era revolucionario, si la filosofía que uno elegía era revolucionario, y por supuesto el psicoanálisis también cayó en la volteada si el psicoanálisis era revolucionario o era uno de los grandes, de las grandes quinta columnas de la contrarrevolución. Bueno, pero bueno, ese sujeto histórico, después de la transición del fordismo al posfordismo, desapareció. Ya tenía problemas en aquel entonces porque, como el propio Marx había advertido, no se trataba del sujeto en sí, sino al para sí, y el lío de cómo se pasaba del en sí al para sí era un verdadero infierno, porque los trotskistas tenían una idea del para sí, el PC tenía otra idea del para sí, los peronistas, en el caso argentino no les digo, los maoístas tenían. Es decir, en sí no valía nada, porque no era solo por su inscripción en el aparato, su inscripción endógena en las relaciones sociales de producción no lo volvía en sí un sujeto revolucionario, se tenía que volver un para sí. El paso a volverse un para sí
se volvía bastante complejo según los marcos teóricos en donde ese pasaje se tenía que cumplir. Ahora eso ha quedado roto porque se han astillado, vamos a decir, no hay un sujeto histórico que sea reconocible como tal, ni hay un proyecto teleológico revolucionario que conduzca al socialismo, ni hay la idea de que el capitalismo sea una fase más de la historia. Hay muchos teóricos de la izquierda misma que consideran que el capitalismo es más bien la consumación del destino de Occidente y que se expandió planetariamente, es decir, como si el capitalismo no fuera una instancia histórica más, sino que es algo que se ha consumado, ¿no? De hecho, por ejemplo, los aceleracionistas, un poco naif a mi gusto, piensan en una línea muy parecida a Negri y a otro italiano que está muy de moda en los jóvenes, Berardi, que esos algoritmos y esa inteligencia digital va a llegar un momento en donde se le va a ir de las manos al capital. Es un poco el eco marxista del asunto, ¿no? Marx también pensaba que el capital al final era un obstáculo para el propio desarrollo de las relaciones sociales de producción. Entonces, los aceleracionistas dicen, no sean nostálgicos, la izquierda es nostálgica, todos son nostálgicos porque no entienden que acá lo único que puede ocurrir es que surja de la propia inmanencia potente de este desarrollo neoliberal una posibilidad alternativa que se le escape de las manos al capitalismo. Es un poco la idea también que está presente el imperio en Negri, ¿no? Es decir, una especie de optimismo, de una utopía tecnológica, podríamos decir, porque va a llegar un momento en donde esto va, el comunitariado, que sería un neologismo que recupera la figura del proletariado a través del sintagma de Marx del General Intellect, y bueno, va a poder liberarse e incluso orientar a la sociedad, una sociedad postcapitalista, valiéndose de los mismos instrumentos tecnológicos. La frase de Negri lo resume muy bien, dice, ¿por qué los algoritmos y la inteligencia digital van a pertenecer al capitalismo? ¿No? ¿Por qué no valernos de ella para ir a otro sitio? Pero bueno, aquí volviendo a la pregunta de Javier, lo que particularmente me ha interesado y les propongo es ver cómo la subjetividad, ¿no? Ha sido un elemento definitivo y clave en la configuración de lo que yo llamo el poder neoliberal. Mi diferencia con Ernesto Laclau, hablaba con Javier de esto, es que para mí el neoliberalismo no es una hegemonía, es decir, es un poder. Era una discusión que siempre teníamos, es decir, la hegemonía, en el sentido de Laclau, que yo creo que constituyó un antes y después con respecto a su teoría del populismo y de la construcción hegemónica, de la lógica hegemónica, e incluso en su proyecto ontológico, la hegemonía se hace con lo que no hay y está todo el tiempo agujereada, articula siempre diferencias que nunca puede reducir homogéneamente. La idea de pueblo en Laclau no es la idea de masa en Freud, esa es una confusión que el amigo Villacañas tuvo, que el populismo como la masa enamorada de su líder y empobrecida subjetivamente por su amor al líder, pero no, por lo menos eso no es lo que está en la estructura que elaboró Laclau. Eso puede ser un fenómeno descriptivo de determinados procesos políticos, no es la teoría de Laclau. Habría que ver si la teoría de Laclau se puede ajustar o no, o se corresponde o no con algún modelo político. Ese es otro problema, pero la hegemonía, que Laclau la construyó leyendo a Lacan y volviendo a Gramsci con Lacan, es una articulación de diferencias. Recuerden ustedes que la hegemonía surge porque hay demandas
sociales que las instituciones no pueden satisfacer. Esas demandas son heterogéneas, conservan su heterogeneidad. Está el feminismo por un lado, la lucha de los jubilados por otro, la lucha de los trabajadores por otro, y habrá que ver si hay algún elemento que él llama significante vacío durante un periodo y en otro periodo lo llama objeto A. Esa es otra discusión, son dos términos de Lacan, que hacen una operación semejante a la que describe Rancière, donde una parte logra representar a una totalidad que a la vez es imposible. Es necesaria, dice Laclau, pero imposible a la vez. Es decir, hay uno de esos, supongamos que el feminismo se vuelva verdaderamente el significante que logre articular el resto de las demandas que las instituciones no pueden absorber, ¿no? Bueno, ahí estaríamos en un momento hegemónico, ¿no? Y es un momento hegemónico porque articula una serie de diferencias. No hay un sujeto histórico previamente dado a priori y ya proyectado de entrada hacia un proceso histórico, sino que tiene que ser construido a través de diferencias. Diferencias que hay que aclarar que nunca se reducen. Es decir, la cadena equivalencial de la que habla Laclau se caracteriza principalmente por jamás homogeneizar las diferencias, ¿no? Las diferencias tampoco es una vaga solidaridad que pueden tener los jubilados con las feministas y las feministas con los inmigrantes. No, tiene que haber realmente una articulación que dé lugar a un proyecto de voluntad general, podríamos decir así. Pero es evidente que esas diferencias en cualquier momento pueden volver a romper la cadena equivalencial o deshacerla. Así que la hegemonía es absolutamente frágil, inestable, y si uno estudia los trabajos sobre los místicos que hizo Laclau, su punto de partida con el maestro Eka y todo eso, a Laclau siempre le interesó todo aquello que en el lenguaje no podía ser ya definitivamente nombrado, todo aquello que en el lenguaje no se podía capturar, algo semejante a lo que ocurre con Lacan y su categoría de lo real. Es decir, lo simbólico no puede nunca tomar enteramente lo real. O sea, a Laclau le interesó siempre aquello que resultaba imposible para el lenguaje y que no tenía más remedio de construirlo hegemónicamente. Es decir, allí donde no aparece lo que puede nombrar lo real, tiene que haber un significante hegemónico que haga como que lo nombra. Y por eso para Laclau las figuras de la sinécdoque, la catacresis o la metáfora y la metonimia se vuelven muy importantes en su proyecto de una articulación hegemónica. Bueno, mi diferencia con él, para ir muy rápido y dejarlo a Javier, es que el poder capitalista no es una hegemonía, porque el poder es homogeneizante por estructura. Por más que proponga todos los días algo diferente y algo nuevo, por más que parezca manejar y manipular todo el tiempo heterogeneidades, su movimiento es un movimiento homogeneizador. O sea que solo lexicalmente nos permitimos decir la hegemonía del neoliberalismo. Sí, yo también lo puedo decir, porque para hacernos entender decimos la hegemonía neoliberal, pero no es una hegemonía, ojalá lo fuera. Es un poder. En esto, en todo caso, tuvo razón Foucault, ¿no? En donde entendió al poder como relaciones de fuerza, como relaciones conformadoras de subjetividad, como relaciones que producían subjetividad. Lo que pasa es que en todo caso después Foucault, a mi juicio, entró en un problema de que si el poder conforma la subjetividad, ¿cómo se sale de ese círculo? Bueno, lo que fue para Foucault su última etapa de la hermenéutica del sujeto, la forma de resistencia, cómo se libera el sujeto de aquello mismo que lo ha constituido. Ese fue un problema Foucaultiano muy serio. Pero bueno, en cualquier caso, ahora le devuelvo la palabra a Javier. Una discrepancia que yo tuve con Ernesto, tal vez por esta influencia de Heidegger, Lacan, etcétera, etcétera, que nombré al principio, es que no veo al poder como una hegemonía, sino como, o sea, una vez en una mesa redonda que tuve la oportunidad de participar con Pablo Iglesias y Álvaro Linera, el vicepresidente de Bolivia,
Álvaro Linera dijo, estamos viviendo, se refería a las experiencias latinoamericanas de aquel entonces, experiencias post-neoliberales. Yo dije que no había ninguna de las experiencias que se produjeron en estos años en los proyectos latinoamericanos fueron post-neoliberales. En todo caso fueron experiencias contrahegemónicas. Fueron, como diría Walter Benjamin, frenos de mano a la marcha incesante del neoliberalismo, pero no hubo ninguna que realmente... La prueba está que les bastó 2 meses para desmontar todo. Es decir, no hubo ningún... entre otras cosas porque también estamos en el tiempo histórico del duelo por la revolución. Es decir, no hubo ninguna que afectara a lo real de la estructura. Hubo, desde luego, una redistribución del ingreso distinta, en algunos países además una política de derechos humanos ejemplar, como fue el caso de Argentina, hubo una configuración de una Latinoamérica por primera vez con una cierta consistencia cultural, ¿no? Pero desde luego la categoría de post-neoliberalismo yo no la he visto consumada en ningún lugar. Es decir, siguieron bajo el poder neoliberal y lo que fueron, por lo menos así lo entiendo yo, en un sentido distinto a como lo entiende Ernesto, fueron experiencias contrahegemónicas porque sí, en efecto, se constituyeron nuevas equivalencias, se constituyó una frontera antagónica, como exige la CLO para el proyecto, pero no se leyó también algunos aspectos que decía la CLO, que la frontera antagónica de golpe se vuelve flotante. Un señor que no había trabajado de golpe empieza a trabajar gracias a un gobierno que protege los intereses populares y empieza al tiempo a considerar que es un mérito de él, no el mérito de un proyecto colectivo. Por lo tanto, su antagonismo se borra y termina votando a los que lo van a dejar sin trabajo de nuevo. Es decir, que la consistencia de esa frontera antagónica tampoco es muy potente, porque hay otro problema que siempre tuve con la CLO, y pido disculpas de decirlo tan rápidamente, que es la demanda. Es decir, la CLO tuvo la gran habilidad de poner a la demanda insatisfecha y no al grupo. Eso me pareció muy agudo de parte de él como punto de partida del entramado social, demandas insatisfechas, pero resulta que hay demandas, eso ya viene del lado del psicoanálisis, que gozan de ser insatisfechas, o que incluso si son satisfechas, insisten con nuevas demandas, ¿no? Y por lo tanto, la idea que tenía Ernesto de una demanda que la institución no logró resolver como condición de posibilidad de una experiencia popular, porque ahora sí se va a satisfacer, es un poco endeble, porque lo que puede ocurrir con la satisfacción de una demanda desde el punto de vista político es bastante incierto. Y sobre todo es bastante incierto en cuanto a lo que Ernesto tenía como configuración de lo que era la construcción populista, que era el mantenimiento de la frontera antagónica. Esa frontera se disuelve con muchísima facilidad, porque no está muy estudiado tampoco por las ciencias políticas, fenómenos que no son exactamente de la política tradicional, que yo denominaría ultrapolíticos, como son, por ejemplo, las identificaciones. Los sujetos están identificados de golpe a rasgos del otro, acá hablo un poco en lacaniano, que van absolutamente en contra de sus intereses, pero su identificación es elegida en contra de sí mismo, sin ningún problema. Yo, por ejemplo, hoy me lo recordaba Javier, porque lo escucho en un programa de radio en Argentina, en una entrevista, que me decían, yo en Buenos Aires llego al aeropuerto, subo al taxi, y el tipo empieza a hablar muy bien del nuevo gobierno de Macri, que es una sucesión de calamidades, se los aseguro. Entonces yo digo, mire, para evitar una discusión ideológico-política entre nosotros, que no tiene ningún sentido, además yo acabo de bajar del avión después de 12 horas, ¿no?
Digo, veamos las cosas concretas de su vida. ¿Usted cómo le va ahora y cómo le va antes? Ah, no, me dijo, ahora está todo mucho peor, tengo que trabajar el doble, no hemos asado. Y le digo, entonces, no, pero yo prefiero estar peor con Macri que bien con Cristina. Bueno, esto no tiene ninguna posibilidad de ser contraargumentado, ¿no? Se lo conté a la propia Cristina esto. Esto no tiene ninguna posibilidad, por lo menos en la lógica política habitual, de ser respondido, porque eso ya es una elección que no es, rompe con otro gran mito, si se quiere, del marxismo, que era la conexión necesaria entre un enorme grado de malestar y un proyecto transformador. No tiene por qué haberlo, puede haber un malestar creciente y no hay nada que garantice, ¿no?, que ese malestar que crece de manera indefinida y sin ninguna barrera vaya a generar un proyecto transformador, porque hay ahí todo un problema con las identificaciones, el goce al que aludía antes, que es un concepto, entiendo que sea muy errático porque no lo expliqué, que fija a las subjetividades en inercias que son muy poco susceptibles de ser transformadas, ¿no?, y que pueden dar lugar a manifestaciones enormes de malestar que luego no tengan ningún tipo de traducción política. Bueno, el neoliberalismo creo que tiene muchísimo que ver con esto, con el modo en que ha logrado conectarse. Muchos le echan la culpa a los medios de esto, pero yo no creo que sean los medios. Yo creo que, por ejemplo, la instancia del superhéroe, como dije antes, está muy bien capturada por el dispositivo neoliberal. Eso es mucho más eficaz que la construcción mediática. Porque, por ejemplo, cuando yo era niño no había televisión y el presidente, que se llamaba Perón, era pederasta. Te voy a plantear igual otra pregunta, siguiendo con el hilo, porque voy a retomar algunos conceptos, en especial esto último que dijiste, lo del poder y hegemonía, y especialmente, me parece que a nivel teórico sí veo como interesante en las pequeñas matizaciones que hiciste acerca de la CLO, y también ponerlo al hilo de tu pensamiento, la consideración de que la política, o lo político, es fundamentalmente hegemónico, ¿no? Esto lo decía a la luz de la pregunta, ¿no? Como decir, el neoliberalismo es un lugar que conecta todo con todo, es un discurso ilimitado de goce, de plus de goce, y luego es como un aparato, un andamiaje de producción de subjetividades. ¿Bien? Ahora, el problema de la articulación política, y cuando digo articulación ya estamos hablando de la teoría de la hegemonía, es justamente reconocer ese momento, la articulación. Estuvimos hablando un rato, ¿no?, acerca de cómo está el tema este que mencionaste al final, del odio en Argentina, o de las teorías que hay acerca de la eficacia de Durán Barba, o del aparato macrista, o de la eficacia de algunos otros partidos políticos, ¿no?, en el mundo, en Europa. Sí. Y a su vez, o sea, estamos en un momento en que lo del aceleracionismo me parece como un síntoma casi también de un tipo de pensamiento que parece esperar como una reacción política o una conformación política de frente, de alternativa, de resistencia, sin pasar por el momento de la verticalidad, diría, ¿no?, de la articulación política hegemónica. Y eso es lo que me quería retener de esto, de lo que dijiste, más o menos. Ahora, para el otro nombrecito que tiene la charla, los temas acerca del populismo, creo que ya más o menos lo dejaste claro, pero me parece que estaría bien que lo conozcan las personas que están aquí presentes. O sea, hoy en día la palabra está perdida, ¿no? Hablamos Sí, varias veces pertenece de al enemigo, pues no, si uno dice
soy trotskista, soy anarquista, que yo, bien, pero populista, Claro, el populismo ya... entrégate porque no. Exactamente, a eso me refería. Pero te escuché, además está más o menos en tu libro Horizontes Neoliberales, ¿no? El tema, y es otra pelea con la CLO fundamental, ¿no? Como decís, leer a la CLO contra la CLO, ¿no? Según entiendo yo, vos decís que el populismo organizado tal cual lo describe él en La razón populista, no puede ser una cosa como, por ejemplo, Donald Trump o Marine Le Pen o algo por el estilo. Aquí en España ahora mismo está la discusión acerca de populismo de izquierda o populismo de derecha, ¿no? Y por dónde tirarlo. Me gustaría que hables un poquito de eso. O sea, creo que ya viste bastantes indicios con el tema de la heterogeneidad, ¿no? Sí, pero me voy muy rápido, lamento, pero creo que la sala se quede vacía, entonces voy diciendo todo muy rápido, entonces no, son cosas que en general se desarrollan en el seminario, pero bueno, yo no, otra diferencia que tuve con Ernesto, no una pelea porque no había lugar para eso, es que yo nunca consideré que haya populismo de derecha, o sea, es decir, si se entiende desde la propia teoría de Laclau, si se entiende el populismo como una astucia retórica, como una apelación demagógica, como se suele decir, resolver problemas complejos con cuestiones sencillas, entonces sí, bueno, descriptivo, si vamos a lo óntico o lo fenoménico, hay populismo, pero en el sentido en que el propio Laclau escribió La razón populista, lo que pasa es que tenía un proyecto muy ambicioso que era construir una ontología de lo político mismo, y entonces para él el momento populista estaba tanto en la derecha como en la izquierda. Para mí, no, yo creo que eso no se sostiene. Y ahí sí tengo que intervenir, y espero que la sala se quede vacía muy rápidamente, de Lacan. Es decir, Lacan tiene una diferencia entre la lógica masculina, que se construye sobre lo universal, y la excepción, es decir, todo universo siempre se constituye en relación a un elemento excepcional que tiene que excluir y dejar en su frontera para configurarse como totalidad, y la lógica femenina, dice Lacan, es no toda, es decir, es inconsistente en el sentido de que jamás puede constituir un universo. Yo creo que los movimientos populistas, denominados así como Trump, Le Pen, son movimientos identitarios homogeneizantes que en general tienen su punto de constitución en un elemento exterior que van a terminar segregando y rechazando y expulsando. Nunca le creí a la señora Le Pen que estuviera de verdad en contra ni de las élites ni de la oligarquía francesa, pero estoy seguro que sí querría bombardear las lanchas de los inmigrantes y quitarles la nacionalidad francesa a muchos de los ciudadanos que la obtuvieron allí. Nunca le creía a Trump, por supuesto, que era el nuevo peronismo de Estados Unidos, sino que lo que quiere es hacer el muro con los mexicanos y seguir con los business que forman parte de sus corporaciones. Por lo tanto, no veo en dónde hay ni frontera antagónica, ni cadena equivalencial. Lo que veo es que entonces sí, ese es un poco el problema de José Luis, y lo que él está entendiendo por populismo es un ejercicio retórico en donde los sectores subalternos se sienten identificados porque evidentemente hay una desafección a la política en el mundo entero. Aparece el personaje antipolítico, el personaje que dice los políticos son todos ladrones, los políticos son inoperantes, y primero nuestro país, y no dejemos nuestro país en manos de los políticos. Y bueno, y eso es rápidamente en una determinada coyuntura muy eficaz. Para mí, en el sentido estricto de la CLO, es como hice antes la distinción, cuando alguien dice hegemonía neoliberal, no lo corrijo porque tendría que ponerme a dar todo este desarrollo, decir, no, el poder, la hegemonía. Aquí pasa lo mismo, dice populismo y digo, bueno, vale, lo quiere llamar populismo. En un sentido estricto, describen como populismo un tipo de neoliberalismo autoritario que siempre tiene fuertes componentes identitarios. El populismo, por definición, en la CLO, con respecto a su lógica interna, no puede ser un nacionalismo, ni puede estar constituido en relación a un enemigo que esté adentro,
y que sea el que perturba la universalidad a constituirse. Porque eso es lo que precisamente se declina en términos de racismo, xenofobia y segregación. Así que no se le puede llamar populismo a eso. Sé que como ahora todo el mundo es demócrata y todo el mundo está con el Estado de Derecho, les conviene que haya populistas, ¿no? Y los populistas son esa amenaza al Estado de Derecho y la democracia. Pero la idea de Ernesto, tanto de hegemonía y estrategia socialista, era la radicalización de la democracia. La experiencia populista era una experiencia de democracia radical. Y en absoluto tenía un exterior que fuera, o sea, la frontera antagónica no podía ser el extranjero que está viviendo en tu país. Eso no cabe en ninguno de los desarrollos internos que hizo la CLO para pensar el populismo. Se podrá, como yo mismo ustedes lo habrán visto que hice, hacerle un montón de críticas y salvedades, pero es un error que ellos mismos mantenieron, porque con Chantal mismo tuve estas discusiones, me decía de la Le Pen, es una populista de derecha, no es populista. Es decir, es decir, no es populista el que en su retórica incluye la palabra pueblo o la palabra soberanía o la palabra nación, porque el populismo se define por la lógica de la construcción política que se pone en marcha, ¿no? Y si ya de entrada es identitaria, nacionalista, está organizada a través de identificaciones que están más bien en esta lógica masculina que decía antes de configurar un universal frente a una excepción. Creo que los politólogos en este punto, y con todo mi respeto, se equivocan porque no atienden a fenómenos precisamente relacionados con la subjetividad en la configuración de los hechos políticos. Pero yo no veo en absoluto que haya un populismo. Sí. Digo al pasar que para mí otro error que hay, metodológico muy importante en las ciencias sociales, en la politología e incluso en la filosofía, desde mi punto de vista, fue semejante al que se cometió con Freud cuando se confundió la represión de la que hablaba Freud del inconsciente, que era constitutiva del sujeto, estructural, era como un invariante ontológico, y la represión social. Lo mismo pasa con el concepto de subjetividad y sujeto. El sujeto del inconsciente no tiene nada que ver con la producción de subjetividad de los dispositivos. Ahora están muy de moda autores como Chul Han o como el propio Berardi, que nombré antes, donde el capitalismo, bajo su forma neoliberal, parece el crimen perfecto. Ya está metido en nuestros sueños, en nuestros deseos, ya es una gran máquina perfecta de elaborar y construir subjetividades. Yo, sin embargo, pienso que el verdadero suelo natal del sujeto no es el poder, sino la lengua. Es decir, con una metáfora muy brutal, lo voy a describir, el sujeto emerge en la lengua una millonésima de segundo antes que lo capture el poder. Si no fuera así, el crimen es perfecto. Si no fuera así, realmente vamos a asistir al ejército zombie, o sea, como en estas películas de ciencia ficción que yo veo a la noche, que ni sé cómo se llaman, pues las agarro por la mitad, donde hay un mundo de corporaciones, gente que ya no es esclava, porque está programada, vive perfectamente en sintonía con las corporaciones, y quedaron en un bosque, o en un sótano, o en algún lugar perdido, un grupo de personas que no se sabe bien cómo no fueron todavía agarrados por el aparato y que hay que ir a buscarlos para meterlos dentro de la bolsa. Ahora, los que están dentro de la bolsa no son los esclavos de Roma, no se quieren revelar ni nada, están perfectamente funcionando. Bueno, eso es la idea de que, por eso me parece que tiene tanto éxito este ensayista coreano, porque claro, describe que ya la psiquis, el sueño, todo se lo ha apropiado del neoliberalismo. Y yo creo que lo apasionante aquí es pensar lo inapropiable. Y que la condición de posibilidad para que haya política, articulación hegemónica, y esto lo desarrollé en un libro que se llama Soledad Común, es que haya una diferencia entre el sujeto y la subjetividad. Pido disculpas de no poder desarrollar esto como sería pertinente,
pero sin esa diferencia no estaría ya todo ganado por el capitalismo. Es decir, el capitalismo sería efectivamente el lugar en donde, como decía Hayek, se consumó el sujeto como voluntad de poder. Hayek tuvo ese talento de reunir al cogito cartesiano con la voluntad de poder nietzscheana en la técnica, ¿no? Si fuera el neoliberalismo la última palabra de la subjetividad, hay una mutación antropológica en marcha y vamos a ver si llegaremos a ver o bien el ejército de zombies o el ejército de hipermedicados o los asesorados por los coach o los o Blade Runner 4 y no hay nada que esperar de la política. Todo lo que se pueda pensar es si existe una diferencia irreductible, por más que antes expliqué que el superyo, que es un elemento crucial del sujeto, ha quedado intervenido por el neoliberalismo. Pero si todo el sujeto está en la subjetividad, bueno, esto es lo que lo hizo a Foucault darse cuenta y dijo, no, en realidad no hablaba del poder, hablaba de la libertad y volver a Grecia, a la hermenéutica del sujeto, a los cuidados de sí, pero a mí me parece que eso fue un intento de él de decir, claro, es que se me fue la mano con poner al poder como los dispositivos como los verdaderos constructores de subjetividad. Entonces ahora tengo que buscar ejercicios espirituales que traten de liberar al sujeto de esos dispositivos. Pero me parece que eso no puede venir si no es atravesado de algún modo por la dimensión de lo político. Bueno, ese es uno de los líos, ¿no? Es un lío grande. Sí, yo quería dar paso en unos minutitos a algunas preguntas que quiero hacer el público. Sí, y lo único, una precisión cortita, si tenés más, acerca de lo que te preguntaba también antes, o sea, del papel de lo político que acabas de nombrar, de tu concepción, ¿no? Del sujeto como esa brecha, ¿no? Que nace entre la lengua, ¿no? El ser hablante, sexuado, inmortal, ¿no? A ver, si te lo tiro así, así bueno, dame 3 horas que te contesto. No, pero lo que quería solamente era a ver si podés precisar más o menos, o sea, lo otro que daba título, ¿no?, a la charla, que es el proyecto de una izquierda lacaniana, ¿sí? O sea, como una alternativa, ¿sí?, ante la situación neoliberal, ¿no? Ante esta producción de subjetividad. Bueno, ¿sí? Sí, para no aburrir y para no... El proyecto de la izquierda lacaniana es defender la diferencia entre sujeto y subjetividad y por lo tanto de ahí surge una serie de diferencias entre fantasmas y ideología. Por ejemplo, supongamos, con mis compañeras feministas, que tal vez va a ser el hecho político de mayor importancia del siglo XXI, veremos cuánto dura el siglo XXI. Por ejemplo, el otro día una gran compañera decía que las mujeres que gozan con fantasías de sumisión para obtener una satisfacción son vestigios de la ideología patriarcal. Bueno, acá tenemos un claro problema si no se diferencia el sujeto de la subjetividad. No, una mujer puede tener una fantasía de estas características y ser perfectamente feminista. Si no, le estamos pidiendo una identidad plena, sin fisuras y absolutamente homogénea y totalizante. Y si entonces el feminismo va hacia ese lado, va al mismo lado donde se consideró a la homosexualidad en la Unión Soviética una desviación ideológica. Entonces estamos liquidando ya de entrada un proyecto político que podría ser interesantísimo y apasionante. ¿No? Es absolutamente legítimo tener fantasías bizarras y extrañas, porque el inconsciente juega con no juega esas malas pasadas, y eso no le resta ninguna legitimidad a ser feminista, ¿no? Ahora, si ya entramos en la idea de decir, pero eso es una contradicción. No, esa no es una contradicción. Es la fractura en la que está constituido el sujeto. Lo que Lacan llamó la división del sujeto, que es que hay una dimensión de uno absolutamente desconocida que no se conjuga
con las aspiraciones de coherencia argumental que tiene la denominada ideología. Así, los sujetos, por ejemplo, están habitados por fantasías o fantasmas, según la traducción más lacaniana, que no responden a la ideología y que sí intervienen sobre lo ideológico. Pero que si uno no empieza a proteger, o como diría Heidegger, a custodiar este lugar, los proyectos de izquierda van directamente a un proceso de homogeneización y terminan confirmando lo que se nos confirma, que algo que aparecía como nuevo, distinto, se empieza a parecer algo de siempre, ¿no? Entonces ese es una especie de lío en el que uno hace lo posible para decir, bueno, no perdamos una gran oportunidad, es decir, o supongamos una cosa, que en la marcha había muchos cantos modificando el lenguaje, ¿no? Sí. Ya también estuve en una en Buenos Aires, donde el orador masculino dijo, querides amigues, y bueno, cuando vi que todo estaba conjugado así, amigues, querides, qué sé yo, pregunté, digo, ¿cómo? No, que de esa manera se neutraliza y no se ofende al colectivo, no se masculiniza, es decir, amigues, querides, todes, no todos y todas, sino todes. Bueno, pero eso es una introducción del positivismo, o sea, eso es transformar la lengua, creer que uno se puede apropiar de la lengua y regirla, ¿no? Aparentemente puede ser un proyecto transformador, pero habría que analizar un poco qué implica un gesto donde uno se adueña de la lengua, ¿no? O, por ejemplo, molestias, por eso yo siempre hablo de las malas noticias del psicoanálisis con respecto a los proyectos ilustrados, ¿no? Las niñas, el otro día en la marcha decían, no somos cojonudas, somos tetudas. Pero bueno, eso es lo que diga Fárica, sustituir un término por otro como signo de algo que te distingue, no es en absoluto el problema del falocentrismo. Y bueno, otro problema mayor es que el capitalismo, esto también con las compañeras, yo creo que el debate con el feminismo va a ser crucial, la alianza estructural capitalismo, patriarcado, machismo, como si hubiera una competencia en los tres lugares. Es el problema del poder y la hegemonía. No, el capitalismo carece de significación, no se sostiene en cosas que sean significables. Si fuera así, creo que sería un poco más sencillo pensar en su posible corte o transformación. Pero el capitalismo no opera con el sentido. O sea, puede ser muy interesante que se destituya el patriarcado y que desaparezca el machismo, pero eso en absoluto da lugar o garantiza que el capitalismo entre entonces en su colapso. Porque el capitalismo puede perfectamente vivir sin patriarcado, sin familia, sin machismo e incluso sin diferencias sexuales y, si nos apuramos, sin ningún tipo de práctica que entre los humanos haya estado hasta ahora como muy vigente. Lo que no puede vivir es sin gente que produzca. O sea, en todo caso, con lo que no podía vivir el capitalismo es si hubiera una especie de trabajo vivo que nos generara plusvalía. Pero esto ya es otro tema de otra magnitud, ¿no? ¿Te parece sí. que demos una ronda así? Sí, no se nos va a quedar del todo. Sí. Bien. Okay. Empezamos por ahí, Pedro. Sí. Hablaba usted con el taxista en Buenos Aires y que a pesar de que haber empeorado considerablemente su situación laboral, e imagino que también, bueno, pues, social, imagino, y familiar, al ver mermadas sus condiciones de vida, ¿de acuerdo?, de infraestructura, materiales. Sin embargo, él está contento, porque yo entiendo que, a lo que se refería usted, que las personas no votan por un concepto meramente ideológico, sino por emociones. Se identifican por sentimientos. Obama pudo ser un buen presidente, pero hubo norteamericanos que jamás fue su presidente porque era negro.
y como ellos son descendientes de los puritanos, en algunos estados de Estados Unidos jamás hubieran considerado que su presidente, a lo mejor ellos vivieron mejor materialmente, su familia vivió mejor, el país estuvo mejor, que puede ser, ¿no? Sin embargo, se identifican con Trump porque Trump es de los suyos, a pesar de que el país peor, ¿no? Entonces, sí me gustaría que incidiera o que precisara qué valor tiene el sentimiento, las emociones a la hora de formular lo político y de votar, de movilizarse, porque mucho me temo que en Cataluña también se votó en las últimas elecciones por una geografía, una pertenencia a una geografía emocional, sentimental, y no por los programas, ni por ideología, ¿no? ¿Cuál es lo que precisamente intenté designar con el término ultrapolítico? Si usted analiza el fenómeno catalán, por ejemplo, yo tuve la suerte de hablar con la expresidenta y me dijo, explícamelo en Cataluña, y le dije, mire, me dice, no, pues yo veo a veces en Barcelona y veo la directiva. Digo, esto no tiene un análisis de intereses económicos porque rápidamente se queda muy corto todo. Por ejemplo, el señor taxista no era que estaba más contento ahora, es que la odiaba tanto. Es decir, hay un nuevo tipo de maldad en el mundo que tiene mucho que ver con algo que se ha generado también en el neoliberalismo, que es un excedente del narcisismo, donde yo me puedo destruir a mí mismo con tal de destruirte. O sea, la maldad actual ya no es voy a destruir al otro, sino que soy capaz incluso para perjudicarme. Este no estaba contento. Es más, en Argentina, que a diferencia de lo que creen los argentinos, que se creen un país europeo y blanco, la mayoría de las personas son de tez oscura, por el mestizaje de los españoles con los indios, ¿no? Es un mito que han inventado los porteños de que Argentina es un país europeo, pero eso hay que moverse en 5 calles, ¿no? Pero en muchísimos de los sectores, en las villas, está lleno de votantes de Macri, por estas identificaciones que, como dice usted, movilizan un imaginario. En el imaginario están comprendidos, por supuesto, los afectos, pero también movilizan elementos simbólicos que fijan a un sujeto a determinadas identificaciones. ¿Vio cuando uno es de un equipo de fútbol y es inamovible en las razones? Ya optó por eso. ¿Vio el valor que tienen esas identificaciones primarias? ¿No? Freud hablaba de la obediencia retardada. Yo lo veo entre mis colegas psicoanalistas. Los que eran judíos resulta que van envejeciendo y son más judíos que nunca. Los que eran católicos empiezan a mirar con cariño el catolicismo de nuevo, después de atravesar un gran tiempo de laicismo, ¿no? Los que venían de hogares conservadores, que tuvieron su periodo, empiezan, ¿no? Es decir, estoy de un modo un poco descriptivo, aludiéndole a que esas identificaciones se cocinan en un mundo muy primario, muy familiar, y que son muy constitutivas, y que de golpe cuando aparece en la escena política dan estas sorpresas, como por ejemplo lo que usted describe con respecto a Cataluña, donde sería absurdo. A mí me preguntaban en Argentina, pero la burguesía catalana, la parte nacionalista, ¿no calculó que se iban 3.500 empresas? Es que no estaba. Y los marxistas no tenían que haber tenido la obligación de ver lo que le pasa a un país por tocar a una empresa, lo que le pasó a Syriza porque una sola vez dijo banca pública. No tenían que haber visto un poco. No, nadie vio nada, porque se trataba de poner en juego una insignia que evidentemente se jugaba en un plano de identificación muy sólida, ¿no? Y que además va a tener distintas, ¿no? Porque es como un nombre propio. Hay un lógico que cuando se refiere al nombre propio dice que son designadores rígidos, ¿no? Veo que el nombre propio tiene esa cualidad de que pasa a todas las lenguas, uno no sabe si está vivo o muerto el portador, y tiene esa fijeza el nombre propio, ¿no? Bueno, estas identificaciones son como nombres propios. Es decir, a alguien que tiene la voluntad de no ser español y se ha vuelto un nombre propio para él el no serlo, es muy difícil que los argumentos de la persuasión simbólica funcionen. Y
eso que de todas maneras hubo un momento que yo pensé que la cosa iba a tomar un perfil preocupante, ¿eh? Es decir, algo ha habido que atemperó, pero Yo quiero agradecer, Jorge, tu presencia y la claridad y la lucidez de la exposición. Creo que, bueno, me alegro mucho, gracias. sobre todo por digamos así, la posibilidad de tenerte, en tanto que generas, digamos así, elementos para la discusión que muy pocas veces se ven en muchos lugares del país, sobre todo por la cantidad de información que recibimos por los medios de comunicación, que a veces tienes que escaparte de la cotidianidad para intentar buscar alguna reflexión que diga elementos interesantes para, como comentabas, la constitución de subjetividades nuevas, ¿no? Vale, pues después del piropo, yo había preparado unas preguntas, pero como han surgido muchos elementos muy interesantes, las voy a quitar y voy a preguntarte sobre la dificultad que supone desde este conjunto de identificaciones. Porque yo vengo de la izquierda, yo soy militante de Podemos y conozco a todos los autores, a los intelectuales que generan elementos muy interesantes, pero aún así es muy complejo operar con las contradicciones, ¿no? Me explico. El sindicalismo estudiantil es uno de los espacios más complejos, entre otros, como las mareas, los movimientos sociales, como pueden ser lo que se llamaron las mareas, los distintos conflictos locales que tienen problemas concretos, como la PA, que se resuelve y entonces ya no hay un conjunto de problemas de identificación que se resuelve y como que se desintegra, la demanda se desintegra y como es una dificultad tremenda. Luego hay un conjunto de grupos con identidades muy agregadas, como son por ejemplo la izquierda tradicional, que tienen muchísimas dificultades para mezclarse socialmente con otros elementos religiosos o otros elementos, o incluso un feminismo tradicional que asume las categorías de género como, digamos así, entidades fuertes entre hombre y mujer, que tampoco tiene elementos de mestizaje con el transfeminismo, otros elementos. Todo este batiburrillo para preguntarte cómo ves, por ejemplo, en los términos del activismo sindical, entre la tensión entre la institución, que hay que defenderla fundamentalmente con los planteamientos de Fernández Lira, por ejemplo, de defender la institución republicana, pero rechazando esta idea de que el populismo de izquierda es como una especie de categoría que nos sirve para decir que a gusto estamos en la izquierda, cuando el populismo de izquierda no existe, como comentabas, de que el populismo de derecha tampoco existiría, si el populismo es entendido como un momento político de constitución de la subjetividad. Y esa sería la primera pregunta sobre respecto al sindicalismo y las contradicciones, ¿no? Frente a esas identidades, que es como, no, yo soy de izquierda, yo soy de las juventudes comunistas, y como y tú eres un reformista de mierda, que eres de Podemos, por ejemplo, ese tipo de cosas o por ejemplo, ese tipo de cosas que se ven mucho, ¿no? ¿Verdad? Y luego, a nivel nacional, ¿cómo nos ves? Porque con el tema catalán, comentaba el compañero, ha habido muchas dificultades en las que ha habido una rearme siguiendo los conceptos que has utilizado, ¿no? Ha habido una especie de rearme del imaginario simbólico en el que elementos autoritarios de gestión del conflicto respecto de la crisis, estoy pensando en Ciudadanos, se rearticula el poder de tal manera que lo que está ocurriendo es que Podemos no ha sabido operar esa tensión entre, digámoslo así, el significante nacionalista español, nacionalista catalán, cuando él decía, pues eso, ¿no? Decía lo más sensato, que era básicamente que voten los catalanes, somos europeístas, somos españoles, pero no somos españoles como Rajoy, pero esa tremenda dificultad política. Y la tercera pregunta sería, y ya me callo, porque estoy acaparando mucho la palabra, sería en Murcia, por ejemplo. En Murcia tenemos un conjunto de elementos interesantísimos, como pueden ser la plataforma por soterramiento, la PA, dentro de poco tendremos las municipales, y tenemos un conjunto de elementos de lo viejo que todavía pesan mucho en términos de identidad y en términos de mestizaje político, donde los que estamos partícipes de ese movimiento nos vemos con tremendas dificultades, queriendo ser audaces,
cuando las estructuras que tenemos, clásicas, sindicales, políticas, más allá de Podemos, porque aquí en Murcia tenemos Podemos Murcia, Cambiemos Murcia, tenemos como dos cosas raras, es como que están muy separadas, muy juntas, están ahí como muy... Entonces en Murcia hay un momento político muy interesante, que sería un conjunto de movimientos sociales, unas estructuras institucionales que habría que defender, por supuesto, siguiendo la línea republicana frente a que todo sea discurso, ¿verdad? Y porque no todo lo es, aunque la palabra es fundamentalísima, porque la palabra se constituye en la ágora griega. En el ágora griega, ahí donde se constituye si tú eres culpable o no, si es posible decir algo sobre algo, bueno, en fin, no quiero extenderme. Pero en cualquier caso, ¿cómo nos ves en términos de la contradicción del sindicalismo estudiantil? Bueno, la verdad, claro, tu pregunta tiene muchísimos matices y yo tendría que, claro, conversar varias horas contigo para... Pero hay una fatalidad en política, ¿no? Que le he observado en muchos procesos y es difícil verdaderamente encontrar un modo adecuado de transitarlo, y si uno examina incluso las revoluciones históricas lo puede confirmar. Por un lado está el acto instituyente. El acto instituyente entusiasma. Sería lo que Badiou, por ejemplo, llama el acontecimiento. Sería, por ejemplo, el 15M, ¿no? El acto instituyente es interesante porque emerge, no tiene límites, no se sabe quién pertenece y quién no pertenece, no hay jerarquías, no hay cargos, no hay dirección. Entonces, el acto instituyente incluso conmueve estas identificaciones de las que yo hablaba. Cuando surge el acto instituyente, está la posibilidad de que tenga lugar un sujeto diferente. ¿Sí? Es decir, que la potencia que tiene el acto instituyente es que el sujeto nunca lo precede, sino que es posterior al acto instituyente. Ahora viene el drama. ¿Qué hacemos? Nos enamoramos del acto instituyente, como le pasa a Badiou, que dice la fidelidad al acontecimiento, pero todavía habría que estar eternamente en la plaza. Y mientras tanto pasan los días, cada uno tiene que ir al trabajo, el otro no puede abandonar la vida. Y además hay otra cosa todavía, una razón mayor. No vas a saber nunca bien qué es el acto instituyente si no lo institucionalizas. Es decir, que el acto instituyente realmente se vuelve inteligible no mientras está sucediendo, porque ha sucedido bajo la condición de lo contingente y de lo imprevisto. Así que vas a tener que pasar a lo necesario, que es la institución. Y resulta que entre el paso del acto instituyente a la institución siempre hay inevitablemente pérdidas. Nunca puede haber una institución que sea idéntica al acto instituyente que la ha generado. Es decir, tú pasas a traducir políticamente el acto instituyente. En este caso, la traducción política del 15M podemos decir que fue Podemos, ¿no? Pero claro, Podemos ya se tuvo que organizar, con muchas críticas en aquel entonces a las que yo asistí, sobre que no había que institucionalizarse, porque una vez que se tiene que institucionalizar, tiene que entrar en la maquinaria electoral, tiene que entrar en la lógica mediática, tiene que jugar toda su partida en un campo que no tenía ya nada que ver con el acto instituyente y sí con el propósito institucional con el que se decidió afrontar la aventura. La permanencia tiene el problema de generar todas las tensiones propias de la permanencia, pero sin la permanencia nunca nos enteramos del acontecimiento. Este es el problema, los que por algo Badiou termina en Pablo y habla de la fidelidad y del fideísmo y del milagro. El milagro puede haber sido el 15M, pero si uno no organiza una estructura, ese 15M se volatiliza. A la vez organiza una estructura y resulta que en la estructura hay un montón de problemas internos. Para mi gusto, si te soy sincero, demasiados. Hubo demasiado, como llamaríamos en la Argentina, internismo para una estructura que se proponía ser un elemento nuevo en la política española y que todavía no tenía las tensiones y el desgaste de estar al frente del Estado. Y, sin embargo, perdió por ejemplo, todo su aparato intelectual prácticamente quedó desmontado. Ha nombrado a Liria, que ya no quiere saber nada. Te pudiera dar una lista enorme de amigos míos que no les podemos mencionar el problema. Y eran los primeros
con los que se podría haber constituido también Villacaña, en fin, no hubo una buena resolución de eso. Y luego, bueno, el otro aspecto que me atrevo humildemente a comentar, porque ya te digo, tu intervención da para muchas cosas, es que lo del referéndum en Cataluña ya había quedado obsoleto cuando lo usaban. Era una buena teoría, era la teoría correcta antes, pero en el momento en que se produjo ese tsunami, seguir hablando del referéndum te condenó a la ambivalencia y a la ambigüedad. Y entonces quedaste en un territorio en donde sucedió lo que sucedió, que se cristalizó Ciudadanos. Es decir, el argumento del referéndum era un argumento teóricamente válido. Yo no creo, esa es una discusión para otro día, que haya una contradicción entre populismo y república, ¿no? Entiendo que república es un significante reprimido en España, necesariamente debe retornar, pero yo creo que el populismo es absolutamente compatible con el república. Es más, el populismo es una vía republicana, en el sentido en que lo entiendo, pero bueno, ese es otro tema. Lamentablemente me parece que en el escenario de Barcelona Podemos seguía siendo coherente, porque la teoría del referéndum lo era, pero inoportuna en los tiempos políticos en los que ahí ya se traducía como ambigüedad. La prueba es que, por ejemplo, el segundo argentino, de Ada Colau, dijo: voy a hacer un voto sí crítico. ¿Cómo vas a hacer sí crítico? ¿Dónde existe? Es un oxímoron. No hay un sí crítico. Yo dije: mirá, no hay un sí crítico. O sea, si votas que sí, votas que sí. Es decir, que no. Y luego hubo que destituir al secretario general en pleno lío, que también era argentino y que resulta más catalán que todos los catalanes. Ni mi amigo Eugenio Trías, que venía de la Cataluña profunda, tenía bueno, pero además Eugenio era antinacionalista por entonces sí, hay un severo desgaste. Si ya había sido grave la interna, el tema de Barcelona fue un momento, pero vamos a ver, vamos a tratar de ver cómo se remonta esto, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta más o no? Sí, una pequeñita yo. Habló Jorge sobre el tema de los coaches, entrenadores personales, como, entre comillas, que son como aliados del neoliberalismo. ¿Es posible que sea como una nueva religión todo este tema de los coaches, una religión moderna, perfectamente, como dice él, aliada al neoliberalismo? Me gustaría que lo ampliaran un poquito más. Bueno, en América Latina se ve así. Ya sabes que hay un texto clásico de Walter Benjamin, El capitalismo como religión, pero en América Latina crece de manera exponente, de una manera potentísima, el evangelismo. De hecho, algo que explica por qué este Papa asumió contra todo pronóstico una posición donde no todos pensábamos que iba a ser el Wokila del telón de acero y que iba a destruir todos los proyectos latinoamericanos, y ahora coquetea con todos. ¿Qué es lo que ocurre? Que me fui informando y el evangelismo ha puesto al presidente de Brasil, domina México y está a punto de dominar Argentina. Y si te fijas en el discurso de ellos, es muy parecido, y también el de Macri, a la autoayuda. O sea, has perdido el trabajo, tienes una nueva oportunidad. Estás enfermo, tienes la posibilidad de volver a nacer. Te han echado de todas partes, es la posibilidad de inventarte a ti mismo. Y los evangelistas hacen actuaciones donde uno por uno, no es que dan la misa para todos, hacen subir al tipo al púlpito y dicen, como en la broma de Lelutier: yo era un pobre desgraciado que estaba sin trabajo, y yo conocía acá a Juan Pentecostés, y ahora resulta que me he descubierto. Es un proceso de... A ver, son narrativas de autorrealización. Y tienen una estrechísima, y efectivamente tienen un funcionamiento religioso, en el sentido de que son construcciones que le van a dar al yo finalmente una salida de su sin paz, y lo van a transformar en amo de sí mismo.
Foucault decía cuidados de sí, acá sería una versión bizarra de esos cuidados ya llevados. No, pero hay un vídeo donde están las intervenciones de Macri y de los predicadores son iguales. Tenés que tener confianza, y si ahora estás mal no te preocupes, eso quiere decir que vas a estar muy bien. No es que te hemos quitado la sanidad pública, te hemos dado la posibilidad de gestionar tu propia salud. Comiendo poco, no fumando, ¿no? O sea que hay ¿no? Una extraña, y yo me atrevería a decir que así como está la famosa tesis de Max Weber de la ética protestante y el capitalismo, creo que la autoayuda y los coaching son la nueva versión de esa del neoliberalismo, sí, sí. Sí, acompañado de neurocientíficos también, que te dicen, neurocientíficos no serios, ¿no? Que te dicen, no, con el hemisferio izquierdo vas a desarrollar tu creatividad. Bueno, Macri tiene uno que sale hablando diciendo que la parte para la banca y las finanzas es el hemisferio izquierdo, que hay que aprovechar y ponerlo, hay que entrenarlo, es como algo que, como cuando uno hace gimnasia todos los días, entonces uno se va adiestrando para jugar en la bolsa. Sí, claro. Una especie de metáfora donde sexo, trabajo y deporte se han unificado en una performance, y tú vas a una villa miseria o una favela y la militancia política como mucho ocupa el 1%, y el narco y los evangelistas todo. Y son dos principios de reclutamiento frente a sujetos que carecen ya de todo tipo de vínculo social previo que los haya acogido. La única diferencia es que distinguís el narco porque te mata de inmediato, aunque tenga 10 años, y el evangelista no te mata. Te trata de incorporar a su... Pero son dos discursos. La política está en pésimas condiciones para competir con eso. Porque esos dos discursos le dan un destino a gente que no tiene ninguno. Y entonces está... Sí, Jorge. Sí. Vamos a ver, tú has caracterizado lo que llamas el poder neoliberal, Sí. No hegemónico, sino el poder neoliberal, por la aceleración, ¿no? Es decir, la especie de este movimiento perpetuo, ¿no? Digamos que genera subjetividades siempre, digamos, insatisfechas, o si siempre, digamos, necesidades de cumplir, ¿no? En deudas, etc., ¿no? Bueno, eso a mí me recuerda un poco una frase de hace muchos años de Baudrillard que decía que la verdadera vanguardia, porque entonces hablaba, ¿no?, de cuando el proletariado era la vanguardia de la historia, y a mí me chocó una vez una frase de Baudrillard que decía la verdadera vanguardia de la historia no es el proletariado, es el capitalismo, ¿no? El capitalismo es la verdadera vanguardia, es el que acelera todos los procesos sociales, destruye todos los... Bueno, lo decía más en el manifiesto, sí, ¿no? De todos los sólidos. Todos los sólidos se desvanecen en el aire, etcétera. Pero hay también otra característica, yo creo, y vamos, Javier lo sabe porque yo insisto mucho en eso, que es justamente la desterritorialización, es decir, el que tampoco tiene límites territoriales, es decir, que puede, digamos, penetrar en todas partes, en todos los lugares, etcétera, Sí. ¿no? Y entonces, de algún modo, cualquier proyecto político no solamente supone poner freno a la aceleración, es decir, frenar esos procesos de aceleración, poder hablar, discutir, decidir, ¿no?, sopesar, sino también decidir el problema de la escala del territorio. Sí. Porque el marco, digamos, ¿no?, lo dice Nancy Fraser, ¿no?, el problema del marco de la toma de decisiones. Nuestro marco son los estados nacionales. Entonces, yo creo que todo esto, movimientos que tú dices que no son populistas o falsos populismos, ¿no?, desde Le Pen, Marine Le Pen o Donald Trump, etcétera, es que en realidad, justamente por ese carácter tan destructivo del neocapitalismo, se producen, lo que decía Polanyi, contramovimientos
contramovimientos que no tienen por qué ser de izquierdas. Quiero decir, lo que tú decías, el malestar no tiene por qué generar un proyecto político transformador. Efectivamente, pero genera movimientos, o contramovimientos que pueden ser esto, es decir, las iglesias evangélicas o los movimientos xenófobos, es decir, que Brasil han puesto a Temer, el presidente de Brasil está sostenido por los evangélicos, sí, la bancada evangélica, ¿no? Entonces, quiero decir que yo no creo que sea el neoliberalismo por sí mismo el que genera esos movimientos, sino que son realmente contramovimientos, es decir, la gente realmente responde, pero responde de un modo que no es el que a uno le gustaría, pero es decir, que son por así decirlo, formas de resistencia a ese proceso que todo lo devora, ¿no? Es decir, no sé muy bien si entender eso simplemente como un proceso funcional del capitalismo, ¿no? A eso me refiero, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Primero, estoy de acuerdo en tu mención a Baudrillard, que yo creo que es el verdadero antecedente, lo citan muy poco hoy en día, de Jules Kahn y de muchos de los autores, pero el que verdaderamente comenzó a describir la potencialidad del capitalismo como cuasi un crimen perfecto fue él, o sea que creo que tiene una enorme presencia. Y luego, lo que has dicho en segundo lugar es el gran debate. Esos movimientos serían síntomas de una resistencia o están contemplados en la misma, digamos, marcha neoliberal, dado de que al fin y al cabo lo que van a terminar objetando no es al neoliberalismo. Por ejemplo, recuerdo que algunos amigos míos latinoamericanos me dijeron que Trump iba a ser un retorno a los proyectos industriales y a... Bueno, esto le podrán pasar en el tiempo que esté muchas cosas, pero no lo veo como Roosevelt. Es decir, ni siquiera lo veo como, no sé, un neo-keynesianismo. Entonces sí, ¿qué es lo que pasa? Que frente a tu pregunta, por ejemplo, Chantal te respondería que es culpa de la izquierda no saber aprovecharse de eso que esos contramovimientos generan. Que la izquierda no está bien nutrida en su arsenal teórico, político y de praxis, ¿no? Para nutrirse, ¿no? En parte tiene razón en el sentido de que si la izquierda cedió todos los antagonismos, como ha sido la tradición socialdemócrata en los últimos años, no es de extrañar que aparezcan personas que evidentemente trazan o simulan trazar una frontera claramente antagónica y rápidamente tengan, es decir, por ejemplo, el fenómeno más especial ahí es el de Le Pen, porque es la base del Partido Comunista de antes la que la apoya, ¿no? Entonces, en el caso de Le Pen, que por ejemplo Chantal sigue muy de cerca porque estuvo colaborando con Mélenchon, ella dice, es culpa de la izquierda no haber sabido vehiculizar esos contramovimientos que tú has designado, que posiblemente podrían ser manifestaciones o síntomas de algo que no va en el neoliberalismo y que la izquierda no entiende, ¿no? Y puede haber algo de eso. Yo ahí, si vamos al ejemplo de España, cuando yo le escuché la teoría a los amigos de Podemos, ellos me dijeron, vamos a recuperar la palabra pueblo, la palabra patria, la palabra soberanía para España. Bueno, a mí en principio me pareció atractivo. Dije, es muy desafiante porque realmente son palabras, después de 41 años de vivir acá, la madre de mis hijos es española, sus abuelos eran españoles republicanos, mi abuelo en Argentina era republicano, sé lo que es la bandera, la patria, digo, traer esto a la izquierda es una operación de primera. Duró 2 minutos, te agarró el asunto de Barcelona y referéndum, sí, no, o sea, se volvió una cosa de... entonces, ¿cómo hace la izquierda para mantener
un horizonte, aunque sea como idea reguladora kantiana, un horizonte de emancipación y, pues claro, tampoco podían volverse nacionalistas, o tampoco pueden empezar a pedir la pena de muerte, o pueden pedir la expulsión de los inmigrantes, o un referéndum sobre los inmigrantes, como dijo Grillo en la época de los Cinque Stelle. Es decir, o sea, la izquierda debería saber tratar esta desafección que hay con la política, sí, pero ¿en qué términos puede hacerlo sin dejar de ser de izquierda? Es como cuando te piden, mira, habla sencillo para que te entienda todo el mundo. Sí, pero, a ver, ¿qué estoy dispuesto a entregar aquí? Porque mi vida ha sido tratar de decir esto a lo largo de mi vida. Entonces, si lo voy a decir de un modo en que lo entienda todo el mundo y ya no es lo que quiero decir, no es el problema de los medios. Ve y di, ¿no? Y empiezan los argumentarios, y ya todo termina siendo lo mismo, porque ese es el otro problema de lo que ha ocurrido con estas fuerzas políticas. Tuvo que entrar en los medios, no tenía más remedio, y los medios te cocinan porque tienen de antemano secuestrada tu enunciación. Es decir, es una ingenuidad creer que uno está en los medios y los puede poner a su disposición, tarde o temprano, ¿no? Yo creo que la pregunta que hace el profesor Campillo es interesantísima y que yo no estoy en condiciones de responder eso. Yo oscilo en pensar que esos son efectivamente síntomas de que en el neoliberalismo hay algo que no funciona. El otro día, precisamente, le escuché a Le Pen y le presté mucha atención y dije, claro, evidentemente ella toca lugares, la gente que vive en un barrio de inmigrantes, donde siente que sus casas se desvalorizaron, por culpa de que ahí viven inmigrantes, la escucha y la sigue con fervor. ¿Y la izquierda qué puede hacer con eso? Diciendo que tenemos que vivir con los inmigrantes y aceptarlos a todos y... O sea, ahí hay un problema entre presencié en el interior de Podemos estos debates entre Rejón. Sí, hay todo el tiempo una tensión irreductible entre qué discurso sería eficaz y a la vez mantendría la ética que corresponde y cómo intervenir. La tesis de Villacañas, en su libro sobre el populismo, es que esas fuerzas son un síntoma del neoliberalismo y que hay que optar entonces urgente por la construcción republicana. O sea, para Villacañas el populismo es un efecto, por supuesto para Villacañas hay populismo de derecha y de izquierda, y que todos los populismos finalmente son un resultado de lo que ha hecho el neoliberalismo con las sociedades, y que hay que superarlos por la vía republicana. Volver a las instituciones deliberativas, a las racionalidades propias de las instituciones. Estaría un poco en un diálogo con tu pregunta. Una valoración, yo creo que desde una perspectiva ya de la práctica política, que es a lo que yo me dedico ahora circunstancialmente, me da la sensación que yo creo que has situado perfectamente la descripción de lo que es propiamente el neoliberalismo y cómo en la relación cotidiana, incluso con políticos profesionales que defienden las posiciones neoliberales, luego encuentras contradicciones en sus prácticas cotidianas, en la defensa de determinadas cuestiones, como por ejemplo la sanidad pública o determinados valores de políticas sociales, etcétera, encuentras que el neoliberalismo al final lo que plantea en su ejercicio de poder es un montón de contradicciones. Es decir, te coloca en espacios de desasosiego permanente que hace que efectivamente haya respuestas, como lo que comentabas, de Francia, que lo que buscan en cierto modo y lo que unifica esas respuestas es, como tú has dicho, frenos de mano, es necesidades de orden. Vamos a parar un momento y vamos a ver si esto tiene una reordenación que termina siendo siempre, como tú decías, desde el punto de vista masculino, una reordenación neofascista, sí, de un orden. La expresión sería el neofascismo neoliberal. Claro, y sin embargo desde la perspectiva del populismo de izquierdas o desde la perspectiva de una posición
progresista exige una feminización de la política que tiene que ver con un desmarque, digamos, de la lógica del capital, de la lógica neoliberal. El otro día, en debates sobre el 8 de marzo, además específicamente con diputados de Ciudadanos y del Partido Popular, cuando nos decían nosotros no hacemos la huelga porque la huelga es anticapitalista, y tú decías, bien, es que la reclamación probablemente más feminista que esté encima de la mesa, aunque sabemos que el feminismo en sí mismo no es anticapitalista, pero la definición que está poniéndose encima de la mesa es una ética y una política de los cuidados que no es productiva. Y ahí es donde, digamos, que el feminismo y el 8 de marzo y el movimiento que ha supuesto es una desviación clara Sí, de ese desorden que plantea el neoliberalismo. Es decir, como tú bien decías, en el neoliberalismo el capitalismo puede funcionar por encima de la democracia, por encima del machismo, por encima del patriarcado, por encima de la familia y por encima de las lógicas del cuidado. Y hablando con mi hijo, el otro día, con una amiga que tiene Kika y de conservadora, decía precisamente que el machismo y el patriarcado era contrario a la familia. Es decir, que efectivamente hay una lógica de resistencia también en posiciones conservadoras que la vemos ahora mismo en Le Pen, la vemos en Trump, la vemos en ciertas manifestaciones que llamamos del populismo conservador, que nosotros desde la perspectiva progresista tenemos que analizar y pensar, ¿no? Entonces yo creo que la clave, vinculándolo con la idea del republicanismo, sería reconocer que tenemos que seguir reivindicando un mayor papel protagonista del Estado. El Estado en un sentido no patriarcal, sino matriarcal, precisamente. Del Estado como del Estado de las políticas del cuidado. Del Estado que es capaz de reordenar la distribución de la riqueza, que digamos es la clave en todo esto, desde una perspectiva marxista. Eso es muy interesante, pero habría que ver, porque claro, antes, y le pasaba un poco a los líderes políticos latinoamericanos, tenían la costumbre de decir, el neoliberalismo es todo lo privado, el populismo o el proyecto emancipador o el proyecto revolucionario, si tú quieres, es el Estado. Bueno, esa caracterización es muy problemática porque ahora el neoliberalismo se adueñó del Estado, no rechaza al Estado, sino que lo tiene como uno de sus instrumentos privilegiados y además forma parte del desorden que tú mismo has descrito muy bien. Por ejemplo, los sistemas de evaluación infantil. Ya no hay niño que no esté diagnosticado de algo. Ya no hay apenas sectores de la población que no les toque en algún momento algún tipo de medicación psiquiátrica o algún tipo de diagnóstico. Yo mismo puedo confesar que si me hubiera tocado la escuela primaria en esta época, me caían el trastorno de atención, el TDAH, la hiperquinesia, porque realmente eran maestros de la sociedad como una especie de prudencia en distinguir las singularidades. A la cuarta vez que me decían que me sentaba y no me sentaba, decían, bueno, mire, quédese parado y listo. No se ocurría llevarme al psicólogo para ver si tenía un trastorno. Entonces, el amontonamiento de todo este tipo de cosas está produciendo, claro, un gran desorden y un estado de confusión que vuelve a remitir a lo que decía antes Campillo, a figuras de amo que den como, ¿no?, un elemento de garantía. Un amo, es decir, lo que se está solicitando ahí es un principio de orden. Es decir, esto es un caos y dame verdaderamente un lugar donde se pueda establecer un principio de orden y distribuir a los lugares de nuevo, ¿no? Entonces, ahí está de nuevo el problema que tú señalabas. Pero uno dice, sí, no, ese principio de orden tiene que estar en el Estado. Ahí nos tenemos que pelear con un montón de filósofos franceses que todavía muy con el 68 en la cabeza, como Badiou, que dice capital parlamentarismo, el Estado como la policía, el rancière, hay un montón, bueno, Negri mismo, el Estado, para ellos es la mala palabra de todo proceso instituyente, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que si no se asume la responsabilidad de Estado, somos almas bellas que nos quejamos de un mundo y su desorden, como diría Hegel, y no vemos cómo es nuestra implicación. Entonces, ahora, el Estado, ¿cómo tiene que ser en esta época en donde va a llegar un momento donde la gente va a reclamar? Ya viste el proceso que hemos visto hace poco con el asesinato de niños, ¿no? Primero gran conmoción, y ahora ya mano dura, pena de muerte, ya vi notas donde se involucra a ella en un activismo
en un pasado supuesto activismo de izquierda, él que también era militante nuestro, bueno, es decir, ¿cómo va a ser el Estado? Gran parte del problema de Podemos es que es prácticamente irrepresentable, y eso tuve la suerte de hablar con sus principales protagonistas, que personas como ellos estén al frente del Estado español y que no estalle todo en mil pedazos. O sea, a veces yo me pregunto si la verdad de Podemos no es que hay un verdadero deseo de no ganar nunca. Porque de ganar no sabemos, no estoy en absoluto hablando de la posible impericia de ellos, sino de lo que podría venirse encima. O sea, una cosa es verdaderamente hacer de, ¿no? Pero, porque ¿qué tipo de Estado es el que se va a empezar a demandar en los próximos años? Con miles de refugiados flotando en el mar, con extranjeros que van a empezar a sobrar, con personas que van a empezar a sobrar, con el trabajo precarizado, y ahí entonces hay todo un replanteo ético de la izquierda que creo que va a haber que tomarse muy en serio y extenderlo hasta las últimas consecuencias, y ojalá que el feminismo sea la oportunidad de introducir esa dimensión ética, ¿no? Como has dicho tú, porque realmente, es verdad, no era anticapitalista, pero de algún modo era un modo de sustraerse a la lógica de la producción, ¿no?